Hola lectores, hoy comentaremos It de Stephen King. Bienvenidos a Derry. Es una ciudad pequeña, un lugar tan inquietantemente familiar como nuestra propia ciudad natal. Solo que en Derry, lo inquietante es real. Eran 7 niños cuando se toparon por primera vez con el terror. Ahora son hombres y mujeres adultos que han salido al gran mundo para alcanzar el éxito y la felicidad. Pero tras 27 años de tranquilidad y lejanía, una antigua promesa infantil les hace volver al lugar en el que vivieron su infancia y juventud como una terrible pesadilla. Regresan a Derry para enfrentarse con su pasado y enterrar definitivamente la amenaza que los amargó durante su niñez. Saben que pueden morir, pero son conscientes de que no conocerán la paz hasta que eso sea destruido para siempre. It marca un cambio deliberado en la carrera de Stephen King, una decisión consciente y declarada de resumir todo lo que tenía que decir sobre los niños y los monstruos. También funciona como una declaración de intenciones sobre lo que esperaba lograr con sus novelas posteriores. Exploraciones de adultos y las naturalezas duales de la creatividad y la creación. Uno de los libros más importantes de King es una empresa enorme que no solo aborda y amplía los temas de su ficción anterior, sino que también los trasciende, descubriendo y creando algo nuevo. Una novela tan extensa y compleja como It desafía la simple sinopsis. Como ocurre con la mayoría de las novelas del autor, la verdadera historia radica en los personajes más que en la trama o la situación. Uno de los artilugios más ingeniosos de King es su técnica de desarrollar a sus personajes principales a través de las observancias de personajes menores. Y en It aborda a sus personajes con aún más cautela, descubriendo a cada uno de sus 7 personajes principales a través de los ojos de los personajes secundarios e incluso terciarios. Está fascinado por estas personas y las desarrolla lentamente y lo suficientemente enriquecidas como para permitir que los lectores también se sientan fascinados por ellas. Avanzando aún más en esta técnica, King presenta a estas personas como adultos, en una serie de breves viñetas que eventualmente dan paso a sus vidas como niños. Incluso en esta etapa temprana de la novela, comenzamos a sentir cuán profundamente los eventos de 1958 han moldeado a los adultos de 1985. Los 7 personajes de King, eventualmente conocidos colectivamente como el Club de los Perdedores, comienzan el verano de 1958 en Derry, Maine, como unos chicos solitarios, cada uno siendo un tipo de marginado. Ben Hanscom es obeso. Beverly Marsh es pobre. Eric Arsbrack es asmático. Mike Hanlon es negro. Stan Uris es judío. Richie Tozier usa lentes gruesos. Y Bill Denbrough tartamudea. A los 12 años, estos personajes están clasificados y limitados por estos rasgos. Pero como ocurre con la mayoría de los personajes infantiles en la ficción de King, lo que realmente los define no es quiénes son, sino lo que hacen. Solo al unirse y compartir sus talentos entre sí, florecen realmente, consolidando sus roles posteriores como adultos. Estructuralmente, este es el trabajo más ambicioso de King, abordando marcos de tiempo duales que son paralelos entre sí y que eventualmente se fusionan. La mayoría de los adultos en It han perdido por completo los recuerdos de su infancia, y solo en el transcurso de la novela los recuperan. Lo que resulta es una narrativa dividida de descubrimiento y acción que funciona en niveles literales, simbólicos y alegóricos. La inteligente inversión de King de los 2 años, 58 y 85, recuerda a 1984 de George Orwell, publicado en 1948. Los segmentos de 1958 funcionan en gran medida como una historia sobre la llegada a la madurez,
a medida que los niños aprenden a ser adultos. Y a medida que los perdedores adultos comienzan a recuperar la memoria y aprenden a ser niños. La noción de olvidar el pasado es un concepto central en It, ya que los ciudadanos de Derry han aprendido a ignorar el ciclo de violencia y muerte que ha definido a la ciudad desde sus inicios. ¿Se puede hechizar una ciudad entera? Esta pregunta, planteada por Mike Hanlon en el primero de sus 5 segmentos de interludio, presenta el conflicto principal de It. En estos segmentos interpolados a lo largo del texto, Mike esboza la brutal historia de Derry. Parte de la razón por la que funcionan tan bien es la efectividad de estos segmentos, que no solo forman la columna vertebral de este extenso libro, sino que también prueban la naturaleza de su influencia en la ciudad. La historia de Derry de Mike es también una historia de eso, el monstruo y la ciudad alimentándose entre sí, en el mismo parasitismo mutuo que King había explorado entre Todd y Dussander en Alumno Aventajado, y más tarde entre Paul Sheldon y Annie Wilkes en Misery. Más que simplemente ser sus habitantes, los residentes de Derry son más fundamentalmente una propiedad de eso, comprendiéndolo y cooperando con él en niveles subconscientes básicos. Que los adultos, y más específicamente los padres, no puedan ver la sangre que brota del desagüe del baño de Beverly, es un símbolo de su ignorancia literal de la astronómica tasa de homicidios de Derry, o en varios casos, la forma en que descartan la violencia incluso cuando la ven. De hecho, sirve como una declaración definitiva sobre los padres crueles y ausentes que pueblan los primeros trabajos de King. Comenzando con Margaret White en Carrie, hasta como Roland trata a Thomas en Los Ojos del Dragón, gran parte del trabajo inicial de King es un estudio de las diversas formas en que los padres pueden lastimar a sus hijos. El Hotel Overlook explota la relación físicamente abusiva de Jack Torrance con Danny en El Resplandor. Los padres de Rachel Creed la dejan con su hermana moribunda y deforme en Cementerio de Animales. Y el padre de Charlie Decker abusa tanto psicológica como físicamente de él en Rabia. Incluso los buenos padres, ya sea a través de sus acciones o comportamientos, muchas veces destruyen a sus hijos. En It, los padres de los perdedores dañan a sus hijos de manera vital. Los padres de Bill, todavía angustiados por la muerte de su hermano George, esencialmente lo ignoran. La madre de Ben lo sobrealimenta. La madre de Eddie crea una atmósfera de codependencia al convencerlo de que está constantemente enfermo. El padre de Beverly es física y quizás sexualmente abusivo. Vemos a los padres de Stan solo en bocetos vagos, pero nos enteramos de que se oponen a su matrimonio, pensando que es demasiado joven. Que sus propios padres se casaron jóvenes es una indicación temprana y sutil de que los adultos olvidan los impulsos de los niños. Uno de los momentos más reveladores es un segmento en el que Richie rompe sus anteojos y su madre no escucha la verdad de cómo sucedió. Aunque menor, este momento muestra que ni siquiera se puede confiar en los padres que son aparentemente amables y comprensivos. Este tema se extiende más allá del Club de los Perdedores. El padre de Henry Bowers abusa sistemáticamente de él, mental, física y espiritualmente. Su tenue comprensión de la cordura está directamente relacionada con el propio deterioro mental de su padre, lo que le permite ser más maleable a su influencia y por lo tanto el enemigo más peligroso de los perdedores. Solo los padres de Mike, especialmente su padre, parecen verdaderamente comprensivos. El padre de Mike transmite un sano interés por la historia, el único caso en el que el interés de un padre ayuda directamente a los perdedores en su batalla con eso, y le enseña lecciones de vida que instruyen en lugar de dañar. El estrecho vínculo de Mike con su padre simboliza su vínculo similar con Derry, a quien afirma amar en un momento dado. Estos segmentos son aparentemente las entradas del diario de Mike, y echar un vistazo a ellos sirve para brindarle al lector una experiencia aún más íntima con este personaje y la ciudad por la que sigue fascinado.
En muchos aspectos importantes, esta es una novela histórica. El estudio de King sobre Derry desde sus inicios, a través de sus días como un pequeño pueblo y hasta su estado presente como una pequeña ciudad, es una historia de los Estados Unidos, particularmente de Nueva Inglaterra, como en un microcosmos. Más adelante en el libro, King incluso introduce la prehistoria en la narrativa, cuando Richie y Mike, cuya presencia aquí como el historiador residente de Derry es importante, son testigos de la llegada de eso. Si esta es, al menos hasta cierto punto, una historia de pueblos y gentes, también es la historia de un monstruo. Su naturaleza es tal que toma la forma de lo que sea que más temen sus víctimas. En los niños, estos miedos se manifiestan como monstruos. Basándose en la literatura, el cine e incluso la televisión, King puebla su novela con una gran cantidad de criaturas horribles. Drácula, la momia, la criatura de la Laguna Negra, el hombre lobo adolescente, el ojo que se arrastra, niños muertos que cobran vida, gigantes, la bruja de Hansel y Gretel, entre otros, son todas formas que toma eso en varios puntos. Para Eddie Kaspbrak, incluso se convierte en la personificación de la enfermedad, un terror que le inculca a su madre, otra forma oblicua en la que los padres son un peligro para sus hijos. También magnifica los miedos de los adultos, que en general no se pueden solidificar en una forma específica. King dibuja bocetos de racismo, pobreza, abuso conyugal, adicción e inestabilidad mental como particularmente preocupantes en Derry. Un asesinato homofóbico escalofriantemente brutal al comienzo del libro, en realidad inicia el periodo de vigilia y alimentación de eso en 1985, un sacrificio ritual que presagia más horrores. Eso parece requerir un sacrificio al comienzo de sus periodos conscientes, y además parece requerir un acto de violencia a gran escala antes de volver a la hibernación. En uno de los segmentos de interludio de Mike, se relata la historia del incendio en Black Spot, una especie de club nocturno, cuyo incendio marcó el final de su actividad en la época del padre de Mike. Mientras que Richie ve sus gruesos anteojos como la razón de su estatus de perdedor, es su humor a menudo inapropiado, lo que le sirve como adulto y lo hace invaluable en la batalla contra eso. El peso de Ben se ve eclipsado por su amor y sentido innato de la arquitectura. Su papel como constructor también es importante metafóricamente. Es a través de su presencia en el Club de los Perdedores que ellos se unen por primera vez. El asma y otras discapacidades de Eddie lo convierten en víctima tanto de otros matones como de su autoritaria madre, pero es su sentido de la dirección lo que salva a los perdedores en las alcantarillas y se traduce en su carrera adulta como conductor de limusina. El judaísmo de Stan no se tiene en cuenta en absoluto, aunque su meticulosidad funciona a favor de los perdedores tras la explosión de sangre en el baño de Beverly. La futura carrera de Stan como contador se sugiere muy sutilmente en una escena en una lavandería, en la que Stan es el único que tiene dinero. El incipiente interés de Beverly por dibujar se expande a su negocio de diseño cuando es adulta, pero es su sentido de la orientación lo que salva a los perdedores en sus 3 enfrentamientos principales con eso, y también la salva a ella en su pelea con su esposo al comienzo del libro. Bill, que no tartamudea cuando escribe, se convierte en un famoso novelista. Es su creencia permanente en la fantasía, así como su culpa y venganza por el asesinato de su hermano a manos de eso, lo que realmente lo define y lo convierte en un líder. El papel de Bill como escritor está ligado íntimamente al marco básico de It. En una de las primeras escenas autobiográficas, Bill Denbrough arremete contra quienes valoran la ficción únicamente en términos de metáforas y alegorías, ignorando elementos aparentemente importantes como la historia misma. En trabajos posteriores, King examinaría directamente los aspectos más oscuros y negativos de la creación. Aquí, King explora estos pensamientos a través de la naturaleza cambiante de eso. Llevar la ficción al mundo real puede literalmente matarte. Sin embargo, King también afirma lo contrario.
La creencia en los monstruos engendra la creencia en las formas de matarlos. A través de su escritura, Bill mantiene una conexión más estrecha con los monstruos, la magia y la infancia. Esta es una de las novelas más exitosas de King, impresionante en múltiples niveles. La capacidad del autor para equilibrar una narrativa dividida de manera coherente, al tiempo que presenta más anécdotas históricas, parece fácil. Hacer malabarismos con múltiples puntos de vista, incluida la técnica de cambiar el punto de vista varias veces en el mismo párrafo, es arriesgado, pero aquí se lee fácilmente y parece surgir naturalmente del estrecho vínculo de los personajes. Al basar el libro en los personajes, King puede hacer malabarismos con los géneros sin interrumpir el flujo del libro, desde el terror sobrenatural, a la novela histórica, a la llegada a la madurez y finalmente al horror cósmico que se acerca a la ciencia ficción. Hay que prestar especial atención al ritmo del libro, que para tratarse de una novela muy larga es tremendamente rápido, logrando un aire cinematográfico en el que las propias palabras parecen casi innecesarias. Quizás siendo el punto de inflexión más importante en la carrera de King, It se erige como un resumen de su trabajo pasado y una declaración de propósitos sobre su futuro. Sin embargo, más allá de eso, esta es una novela notablemente bien escrita y bien construida, accesible, agradable y emocionalmente rica. Los últimos párrafos siguen siendo algunos de los más resonantes de King y resuenan en la memoria de los lectores mucho después de que se cierre el libro. ¿Y tú ya has leído It de Stephen King? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le pueda interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, felices lecturas.